Específica, los kurdos se cuenta que son descendientes de los medos, aquí el imperio medo. El imperio medo es un imperio que abarcaba desde lo que hoy es el norte de India, todo Irán, hasta la zona que hoy es Turquía. Y de ahí viene el pueblo kurdo, son pueblos que están instalados en esta zona, que hoy es el Medio Oriente, desde hace... Esto quiere decir, bueno, ¿qué tiene como característica fundamental el pueblo kurdo? Y básicamente hablan su propia lengua, que eso es en general lo que identifica a un pueblo. Los kurdos hablan kurdo, eso es lo que los ubica como pueblo. Hablan kurdo, tienen sus propias tradiciones culturales desde hace siglos. Siglo III antes de nuestra era, Alejandro Magno, que conquistó todo el territorio desde Grecia hasta la India. Y claro, y ahí en medio de esas conquistas entre medos, persas, griegos, pues ahí están los kurdos. Cuando los romanos llegan a la zona del Medio Oriente, en el primer siglo de nuestra era, los romanos están en constante guerra contra los kurdos. Es decir que habitan la zona del Medio Oriente antes que los persas, antes que los griegos, antes que los árabes. Están ahí antes del cristianismo, antes del islam. O sea, es un pueblo antiquísimo con unas tradiciones. Entonces el tema es que los kurdos están ahí pues desde siempre. En el siglo VII, cuando viene la gran invasión árabe, que salen de la península árabe, invaden el Medio Oriente, pues invaden la zona de los kurdos. Los kurdos mayoritariamente se convierten al Islam. Luego en el siglo X es cuando viene la invasión turca. Es muy importante recordar, lo he comentado aquí en el programa, los turcos no son originarios de Turquía. Turquía se llama así porque ahí acabaron llegando los turcos. Los turcos es un pueblo que migró desde las estepas siberianas en el siglo X. Desde Rusia, claro. Desde Mongolia, de hecho, ¿no? Exacto. Desde esa zona migran los turcos, llegaron a la actual Turquía y, pues claro, invadieron la zona donde ya vivían los kurdos. Es decir, que a los kurdos les ha tocado ver pasar a todos los pueblos de la historia. Probablemente el kurdo más famoso, sé que la mayor parte de la gente no lo va a ubicar, pero en tiempos de las cruzadas, siglo XI, XII, XIII, cuando la cristiandad europea está invadiendo el Medio Oriente, el mundo del Islam, los kurdos, ya convertidos al Islam, fueron los principales guerreros musulmanes de las cruzadas que defendieron el mundo del Islam contra los cristianos. El más famoso de ellos se llama Saladino, un kurdo que era sultán de Egipto, que es el que combate contra el famosísimo Ricardo Corazón de León, que se hace más famoso por las novelas de Robin Hood que por la historia, pero bueno, Ricardo Corazón de León estuvo en las cruzadas. Los kurdos pelearon contra los cruzados cristianos. Luego en el siglo XIII es cuando Gengis Khan y Kublai Khan, los mongoles, invaden todo el continente asiático y fueron los kurdos los que pelearon contra los mongoles, defendiendo el mundo del Islam de los mongoles. Insisto, están ahí desde siempre y han visto pasar a todos los pueblos y a todas las invasiones. El Imperio Otomano existió desde el siglo XV hasta el siglo XX. El Imperio Otomano dejó de existir con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se extendió por el norte de África, Europa Oriental, el Medio Oriente y Arabia. Es decir, que el Imperio Otomano abarcó la zona de los kurdos. Es la época en la que mejor vivieron los kurdos, porque el Imperio Otomano, en general, con muy terribles excepciones de algún que otro sultán, era un imperio de una política de tolerancia, de apertura, de respeto a todas las religiones. Entonces el pueblo kurdo pues vivía en el Imperio Otomano con mucha autonomía, un imperio que respetaba la lengua kurda, las tradiciones kurdas, excepto la religión. O sea, eran kurdos que eran convertidos al Islam. Para que si ubicamos en el mapa, la zona del Kurdistán es justo lo que hoy sería el sureste de Turquía, el norte de Siria, justo donde hacen frontera Siria y Turquía. Esa zona es el Kurdistán, más el norte de Irak, el norte de Irán, Armenia, toda esa es la zona del Kurdistán. Entonces estos kurdos vivieron relativamente en armonía en el Imperio Otomano hasta principios del siglo XX. En principios del siglo XX hay todo un acontecimiento muy importante en Europa. Es la época en la que se están construyendo los grandes discursos nacionalistas. El nacionalismo parte de la base de que el principal punto de identidad de un pueblo debe ser su lengua. Y esto es bien importante resaltarlo porque históricamente lo que siempre le ha dado más identidad a un pueblo ha sido su religión. O sea, por ejemplo, en Europa, durante siglos se ubicaban como cristianos, no como franceses, no como alemanes, no como ingleses, sino como cristianos. Los turcos llegan a la zona que hoy es Turquía cuando los kurdos llevan viviendo ahí
a todos. Vieron llegar a los persas, vieron llegar a Alejandro Magno, a los griegos, vieron el imperio babilónico, tuvieron relación con judíos, cristianos, musulmanes, vieron la invasión árabe, el crecimiento del Islam, vieron llegar a los turcos, vieron llegar a los mongoles. O sea, los kurdos ya estaban ahí cuando todo esto pasaba. Cuando dejó de existir este imperio otomano, ingleses, franceses, gringos, empezaron a planear cómo repartirse el territorio del Imperio Otomano. Es cuando Inglaterra y Francia se quedaron con el Medio Oriente y luego originaron Jordania, Irak, Siria. Es cuando en 1923 Mustafa Kemal Atatürk logró crear la actual República de Turquía. Y en todo este ambiente, después de la Primera Guerra Mundial, los kurdos pues decidieron que ellos también querían tener su propio estado. Los kurdos plantearon, pues hay que hacer un país llamado el Kurdistán. O sea, de hecho, se firma en 1920 un tratado llamado el Tratado de Sèvres, que es el tratado en el que Inglaterra, Francia y Estados Unidos firman con el Imperio Otomano para ver cómo se va a repartir lo que fue el Imperio Otomano. Y ahí se habla de crear un Kurdistán, un país independiente para los kurdos. Pero ese país nunca se creó, porque se creó Turquía, se creó Siria, se creó Irak, y esos países, pues, quedaron sobre, o sea, se construyeron abarcando el territorio Kurdistán. del Kurdistán.